y en la cual tengo el gusto y el placer de poder acompañar en esta conferencia de clausura a un reconocido escritor, periodista, comunicador paraguayo y a nivel internacional, de los más reconocidos de América Latina, don Benjamín Fernández Bogado. Bueno, Benjamín es autor de más de 15 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política, todos temas que fueron tratados recientemente en la tarde de hoy. Es profesor de varias universidades aquí en Paraguay y también profesor visitante de varias universidades en el resto del mundo. Conferencista internacional de varios temas, como los mencionados recientemente, director de Radio Libre y de los periódicos 5 Días y El Independiente en Paraguay. Con lo cual, Joaquín, nosotros vamos a tener el placer de escucharte y has decidido acompañarnos con una conferencia que has denominado La urgente necesidad de leernos. Un título muy bien elegido para una conferencia como la que llevamos aquí adelante. Así que el pelo es tuyo. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Gracias, Germán. Me da mucho gusto participar de esta jornada de reflexión sobre escritores, lectores, libros, y más todavía en mi país. Y recuerdo una vez en San Cristóbal, en Venezuela, me había tocado dar una conferencia en la universidad y después de haber hablado durante 3 horas y creyendo que había hecho un gran discurso, me bajé del podio a la mesa de mi anfitrión, el rector de la universidad, y vino una señora de cierta edad y me dijo: doctor Fernández, en mi vida escuché a un hombre tan reiterativo, tan aburrido y tan poco original como usted. Mi anfitrión se levantó presuroso y sacó a la mujer del lugar. Y a la vuelta vino muy feliz y suelto de cuerpo y me dijo: Benjamín, no le hagas caso a esa mujer. Y yo le dije: ¿y por qué? Esa mujer no tiene personalidad. Y eso, le dijo, se pasa repitiendo lo que piensan los demás. Imagínense el estímulo que me dio el rector de la universidad. Afortunadamente, la conferencia que voy a dar en el día de hoy no tiene esa extensión, pero sí tiene la misma pasión y el mismo deseo de transmitir algunas ideas que considero relevantes de ser compartidas con ustedes. El gran pensador austriaco Wittgenstein decía: el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. O sea, puedes llegar hasta donde puedes describir con tu lenguaje, con tus palabras, el ámbito de la realidad que pretendes dar una descripción de la misma. En un país como el Paraguay, que viene de unas largas sombras autoritarias y que vive una democracia de expectativas no confirmadas, no es fácil el rescatar la palabra de la opresión y de la persecución de la que fue objeto por un periodo tan largo. El primer dictador del Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia, del que Augusto Roa Bastos describe extraordinariamente en su novela Yo, el Supremo, era un hombre que sube al poder en 1814 y no se va hasta 1840 y prohíbe el ingreso de libros al Paraguay. O sea, durante todo ese periodo de tiempo no había nadie más que pudiera leer más que los textos que él había leído en su periodo de formación en Córdoba, en donde, de paso, había leído muy mal a Juan Jacobo Rousseau, especialmente en El Retorno del Buen Salvaje. La historia de los libros no es, por lo tanto, la historia solo del autor. Es la única posibilidad que tenemos, en realidad, de vivir en una triple dimensión, el placer de poder hojear un texto y en su interior las ideas de ese autor. Y digo en 3 dimensiones porque podemos leer la historia del propio autor, la de los personajes y, lo más importante, nuestras propias historias. Si buscamos describir realmente el sentido de esa palabra que permite germinar nuevos conceptos y establecer, ¿por qué no?, mecanismos que permitan ahondar más en el concepto de la libertad, indudablemente el libro sigue siendo un elemento referencial en cualquier tipo de sociedad. No es casualidad que 2 países que han hecho un fuerte énfasis en materia educativa tengan en su denominación del billete la imagen de un hombre leyendo un libro a unos niños. La denominación más grande en el billete en Israel y del billete en Singapur hace referencia a eso, haciendo entender de que realmente la historia de un país es la historia de su sociedad que lee,
que reflexiona y que le permite conocer más ampliamente su propia dimensión y su propia capacidad. Pero para eso tendríamos que rescatar, lo primero de todos, es una mayor inversión en materia educativa, educación formal y también la que tengamos como elemento fundamental en nuestras familias y en nuestras casas. En el Paraguay invertimos $493 por cada uno de los estudiantes en escuelas, colegios y universidades, muy lejos de los 10.000, 15.000, 20.000 que ocurre en otras sociedades desarrolladas. El dictador dejó un legado terrible, me refiero al último de ellos, Stroessner, que subió en el 54 y se fue en el 89. Invirtió 1% del Producto Interno Bruto en educación durante todo este tiempo. En el Paraguay, en los últimos años, y vamos a completar 35 de democracia, o de como querramos definirla, el próximo año, y tampoco la inversión ha subido demasiado. 3.4 en materia de inversión educativa, muy lejos del 7% que recomienda la UNESCO en países como el del Paraguay. Por lo tanto, uno de los problemas centrales que tenemos con el manejo del libro es que no nos hemos amigado con él a lo largo del tiempo. Todavía recuerdo los tiempos de mi infancia, cuando un alumno que se comportaba mal en aula era inmediatamente sacado de la misma y ordenado para que vaya a cumplir una penitencia en la biblioteca. La maestra enviaba a ese niño a la biblioteca. O sea, el sitio donde existía una especie de cárcel al castigo de un niño mal comportado era la biblioteca. Si nosotros nacimos con un libro proscripto en los tiempos de Francia, no podemos decir que nuestra experiencia haya sido muy pródiga a lo largo del tiempo. Claro, esto no es un problema solamente de Paraguay. A mí me ha tocado vivir en México durante un año y una vez en la Feria del Libro en Guadalajara presentando un texto, me sorprendió que el director de la feria dijera que México era un país de libros, pero no de lectores. O sea, imprimían, editaban muchos textos, pero no había mucha gente que leyera un libro. En el Paraguay se lee 25 páginas de un libro. Esa es una cantidad vergonzosa que tendríamos que cambiar para volver a entender también nuestra dimensión de capacidad de proyección del lenguaje en términos de la descripción de nuestra realidad. Paraguay también es un país bilingüe. Todos nosotros hablamos el idioma nacional del guaraní, el idioma oficial del mismo. Yo he sido constituyente del año 1992 y decidimos incluir al guaraní con las mismas prerrogativas, los mismos derechos y las mismas virtudes de la lengua castellana. Y el guaraní está muy unido a la descripción de la propia patria, al punto de que un gran poeta, Pedro Encina Ramos, describe en una poesía hermosa dedicada al guaraní el sentido de la patria misma. El poema dice: "Ha abañeen en aqua por aiteba, ha eteu meñumeguay bote hanere aseteba ñaimo a eirete. Hetak se moñe jaime enderera vegetahu ume mareñeja a, hi agui le yepe aiteco y ape ari, hato yejesha umiba daikatumo ai". El verso está destinado a referenciar el concepto de la lengua con el país, diciendo: han tratado tantas veces de acabar contigo, pero sin embargo reflejas tanto nuestra propia esencia de carácter nacional. Sin embargo, cuando no enseñamos bien ambas lenguas, tenemos un problema denominado de diglosia, que significa pensar en una lengua y tratar de comunicarse en otra diferente. Y el Paraguay tiene muchas dificultades por eso, que hace muchas veces que alguien no se anime a preguntar porque no sabe cómo va a lidiar con dicha palabra. Eso me llamó la atención una vez en la Argentina, cuando Guillermo Jaime Echeverri, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, sacó un libro a comienzos de este siglo denominado La tragedia educativa. Y en ese libro, Jaime Echeverri decía que en la Universidad de Buenos Aires, un joven argentino usa 300 palabras de un idioma español de 100.000 términos para comunicarse diariamente. Y me llamó la atención, le dije a Jaime: un porteño, 300 palabras, se supone que es el que más habla, el que más describe las realidades. Me dijo: sí, 300 palabras. Si 300 palabras es lo que habla un joven argentino en la Universidad de Buenos Aires, en el Paraguay podríamos decir que usamos menos de 200 palabras para comunicarnos. Y eso es una pobreza enorme que deberíamos revertir con una campaña realmente pública y privada que estimule la lectura y también devuelva la capacidad de verbalizar aquello que realmente nos molesta y nos duele. Porque el lenguaje no es solamente aquello que sirve para construir lo común en la comunidad, es también el elemento que nos evita tener que encontrar a través de la violencia
la forma de dirimir nuestros conflictos. Si tuviéramos capacidad para poder expresarnos y para poder graficar lo que nos pasa, no necesitaríamos tener que echar mano al insulto, al agravio o, por qué no, a la violencia física, porque tenemos una manera de entendernos a través del lenguaje. A mí me sorprendió en mi experiencia en Oxford de que una de las primeras facultades que tuvieron los ingleses en esa de las primeras universidades en el mundo era retórica. Y sin embargo, hoy cuando hablamos de retórica, él es un retórico, se dice que es alguien que miente, que engaña, no alguien que tiene una capacidad de expresión. Y cuando le pregunté a los ingleses por qué enseñaban retórica, y dice porque es una manera caballeresca de dirimir los conflictos sin tener que terminar en una violencia de carácter físico. Eso significa que si pudiéramos tener mayor capacidad de verbalización, podríamos poder comprender las varias formas en que nos describimos cada uno de nosotros cuando se trata de algún tema que nos pone en conflicto con el otro. El Paraguay tiene en el lenguaje guaraní varios matices muy especiales. En este país se dice mañana co'ero, significa eso si amanece. Amanecer significa co'e en guaraní. Y es la única palabra que en guaraní se puede describir de 5 maneras distintas. Cuando acaba la noche y comienza el amanecer, es co'e, co'eyú, co'etí, co'ensoró, co'embotá. O sea, el amanecer tiene 5 maneras de describirse de acuerdo a cómo cada uno siente ese amanecer. El co'e, el amanecer, de la forma física de cada día, nos debe llevar también a los paraguayos a buscar entender en esa doble dimensión de país bilingüe de qué manera podríamos construir una forma más armoniosa de entendernos y de graficar nuestra relación del uno para con el otro. En ese sentido, una de las cuestiones importantes en este debate acerca de la transformación educativa en el Paraguay es el de volver a incluir algunas materias que ya los franceses incluyeron en la misma diciendo que había sido un error sacarla del programa académico, que es el dictado. Los franceses han vuelto al dictado. Eso significa que un maestro frente a unos alumnos pasa dictando un texto y con eso mejora la capacidad de atención, la retención, la ortografía y la capacidad también de poder entender la verdadera descripción de su propio yo. Porque cuando hablamos y cuando describimos algo, en realidad nos describimos a nosotros y entendemos la dimensión del otro. Hannah Arendt decía el concepto de la alteridad, la concepción de ponernos en la dimensión del otro para poder entender nuestra propia dimensión. Si nosotros pudiéramos entender a partir de esta maravillosa lengua española que nos da estas posibilidades enormes, podríamos también graficar la trascendencia que significa la recuperación del verbo, de la palabra. Los 2 libros sagrados más importantes en el mundo musulmán y en el mundo de la religión cristiana, la Biblia y el Corán, hacen referencia al verbo. Hablan del verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso era una expresión que para mí siempre fue muy interesante de poder comprenderla. ¿Qué es el verbo? Significa que hay una palabra que es la génesis, hay una cosmovisión de esa palabra que va mucho más allá de ella. ¿Qué es el verbo en la dimensión más amplia de la definición de ambas lenguas, de ambos textos sagrados? Y en realidad el verbo significa la posibilidad de conjugarnos, en el caso de los textos sagrados, en una misma religión. Y en el caso de las relaciones interpersonales, en poder conjugarnos en una manera de entender entre todos el nosotros que realmente nos hace en conjunto la posibilidad de ser ciudadanos. El guaraní es una lengua que tiene 2 nosotros, ñandé y oré. Ñandé es el incluyente y oré es el excluyente. En una conversación entre 3, cuando dice alguien orero J, significa yo y esa persona, pero no el otro que está enfrente. Y cuando decimos ñandé yajata, nosotros nos iremos, incluye a esa tercera persona. Que es una característica muy especial del guaraní, que de paso es un tema que valdría la pena mucho para los antropólogos. Paraguay es uno de los pocos países que, teniendo una riqueza enorme en el lenguaje, no tiene una facultad de antropología. No se enseña antropología en el Paraguay. Nosotros hablamos una lengua indígena de una tribu que no existe. La tribu guaraní ha desaparecido. De las 18 etnias existentes en el país, ninguna de ellas es guaraní. Sin embargo, tenemos un sobrado sentido de orgullo de esa lengua que nos describe y nos grafica y nos permita comprender ese propio
tecó, como decimos, al ethos, al jeito en portugués. Ese ethos paraguayo que está en esa visión, buscando comprender y hacerse comprender en los textos y en los libros que necesitamos volver a rescatar de su abulia en este momento. Yo creo que una de las grandes crisis y uno de los grandes pesimismos democráticos que tenemos es porque no hemos hecho que la palabra realmente vuelva a entusiasmar a la gente en el debate o en la concepción de ciertos conceptos como democracia, como corrupción, como impunidad, como oportunidades. Todo eso necesita ser rescatado en el verbo, necesita ser comprendido por cada uno de nosotros. Nosotros creímos que mágicamente la democracia iba a acabar con todos nuestros males, cuando la democracia es un mandato, es una tarea, es un deber que cada uno debemos hacer. Nosotros hemos construido, los paraguayos, una democracia con los escombros de la dictadura, pero lo hemos hecho sin ninguna tradición histórica, sin ninguna genética. Lo hemos hecho a partir de nuestra propia experiencia del aprendizaje por error y por acierto, por error y por acierto. Pero necesitamos ser comprometidos con esa llama que se llama la democracia o el Estado de Derecho. Nos cuesta mucho todavía hacerlo porque también nosotros somos muchas veces presos del pesimismo que nos rodea en circunstancias como las actuales y que nos impiden ver en la democracia un sistema político que, como bien lo definía Jefferson, debe ser de oportunidades. El padre fundador de la democracia americana decía: la democracia es un sistema político de oportunidades donde cada uno tiene que estar seguro de que tiene al menos una oportunidad. O sea, una democracia que no construya y que no crea en oportunidades para la gente, lógicamente no va a tener el apoyo ni el entusiasmo de nadie en particular. Pero para eso los libros también tienen que estar disponibles y en cantidades importantes. En el Paraguay debemos recuperar en ese sentido la dignidad del autor. Cuando un autor es pagado con una partida de libros para que lo venda de parte de una editorial, no estamos ayudando mucho en su orgullo, en su confirmación de su propia capacidad. Y en el Paraguay un buen libro puede venderse entre 1.000 o 2.000 ejemplares, en algunos casos de 5.000. Pero eso es muy poco y todavía es mucho menor la cantidad de recursos que se otorgan a los escritores en situaciones como esas. Realmente estamos acostumbrados a ver que los escritores terminen muriendo de viejos, pobres, enfermos y abandonados. Y eso significa mucho y habla muy mal de cada uno de nosotros. Deberíamos cambiar por completo esa ecuación de que realmente solo de esa forma pueden acabar aquellos que piensan. Rafael Barret, un español de Torrelavega, de Cantabria, vino al Paraguay entre 1904 y 1908. No estuvo mucho tiempo con nosotros, pero hizo una gran revolución y un gran cambio. Barret decía sobre el Paraguay: es un país hermoso pero duro, un país donde unos pocos tienen suerte, pero la gran mayoría no, y un país que heredó de España dos de sus peores defectos: la envidia y la inveterada tradición de expulsar a sus mejores hijos. Barret, que es reconocido en la pluma de Augusto Roa Bastos como uno de sus grandes maestros, también lo hace Borges, el gran escritor argentino, que se refiere de una manera todavía mucho más elogiosa a Barret cuando dice: él nos enseñó a escribir. Este hombre que huyó de España y que muy poca gente conoce sobre su experiencia en esta parte del mundo, es un hombre que al poco tiempo que pasó entre nosotros transformó por completo la realidad y la descripción de nuestra situación del Paraguay. Fue el primero en haber denunciado la condición de los mensúes en ese fabuloso libro del dolor paraguayo. Algunos decían que era anarquista, como para decir que no se debería permitir a un hombre como él vivir entre nosotros. Terminó al final enfermo de tuberculosis y muriendo en Francia. Hay un maravilloso texto del exdirector de La Vanguardia de Barcelona, que se llama el libro Asombro y búsqueda de Rafael Barret. Y el libro es una cosa maravillosa porque hace un seguimiento de este hombre que vino huyendo de España porque ahí había retado a duelo a un noble y sin embargo no había tenido la posibilidad de concretar aquel duelo y se vino marchando para cubrir una de las tantas revoluciones de Paraguay, la de 1904, que no acaba hasta 1924 de paso. Barret es una figura consular, indudablemente, para nosotros los paraguayos, y es, creo, el elemento central que nos permite entender de qué forma la dimensión de los maestros y de los referentes hacen de que una literatura o una forma de entender la realidad nos permita ser mucho más lo que somos a partir de la descripción que se hace de nuestra realidad. La historia del Paraguay también es la historia de maestros.
Hay una ciudad en el Paraguay llamada Villarrica que tiene solo a 2 maestros, a Delfín Chamorro y a Ramón Indalecio Cardoso, que hacen una transformación enorme. Una vez le dije a un gran poeta paraguayo, Elvio Romero, le dije: ¿quién es para vos, Elvio, el más grande poeta de Paraguay? Y me dijo: de lejos, Benjamín Ortiz Guerrero. Y yo, para provocarlo, le dije: ¿cómo un guaireño gana a un cazapeño? Porque él es del departamento contiguo a Villarrica. Y me dijo él: dame de maestro a Delfín Chamorro y vamos a ver quién va a ser mejor. O sea, el gran mérito que otorgaba Elvio Romero era de que Manuel Ortiz Guerrero, el gran poeta romántico del Paraguay, tuvo la suerte de tener un maestro como Delfín Chamorro, que ya había leído los textos románticos de Rubén Darío hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La historia de los maestros es una historia importante. Si nosotros queremos recuperar el fuego del verbo, si queremos recuperar el sentido de los libros, los maestros tienen que volver a amar los libros. Si no lo hacen, si los alumnos no ven a un maestro que realmente se interesa en los hallazgos que existen en los textos y comienza a bucear sobre su significado y sus relaciones en torno a cada una de esas cuestiones, no encontraremos razones por las que estudiantes quieran leer o se enamoren de los libros. 25 páginas de un libro leído por cada uno de los paraguayos ciertamente es una cuestión que nos debería avergonzar. Y más todavía en estos tiempos en que hay un acortamiento extraordinario en la capacidad expresiva. Imagínense que Te quiero mucho ha pasado a ser TQM en los envíos a través del WhatsApp u otras formas, y los memes o los emojis han sustituido por completo a la palabra. Ya no les digo los problemas ortográficos que hacen quienes escriben al pie de algunos artículos nuestros en los periódicos o en alguna forma de interactuación que tenemos con la gente. Debemos recuperar por eso el sentido de la propia ortografía, que es nuestra manera de reflejarnos en las palabras, lo que nosotros entendemos por orden, por belleza, por estética, por una forma de armonía en la relación con las ideas a través de lo que escribimos y también de lo que leemos. Ciertamente, lo que nos queda por hacer a lo largo de toda esta experiencia fascinante de encontrar sentido a la palabra es también recuperar la posibilidad de expresarnos en un idioma que nos permita en la política no tener que encontrar en el Congreso o en el debate político la procacidad, lo soez, lo insultante como única forma de entender la relación entre la búsqueda supuesta del bien común y la relación de las palabras entre los miembros de un Congreso o entre políticos como tal. También la prensa debería colaborar en esto, y esta es una autocrítica. Cuando nosotros vivimos solamente de aquellos que ofenden, de que agravian, de aquellos que insultan, de aquellos que se convierten en noticia por decir alguna afirmación grosera contra alguien, estamos consolidando esa decadencia y esa degradación del lenguaje. Si pudiéramos, por el contrario, dar la posibilidad a aquel que tiene una capacidad expresiva para hacernos entender el mundo y la realidad, podríamos volver a enamorarnos de los debates parlamentarios que hicieron tanto por el desarrollo de nuestras democracias y, por qué no, del desarrollo de la literatura. En el Paraguay hay libros completos, por ejemplo, que se hicieron sobre la creación del arzobispado de Asunción, en un debate de profundísimas raíces teologales, políticas, económicas. Hay un libro de casi 400 páginas sobre la creación del arzobispado. Si ustedes pueden hoy escuchar un debate en el Parlamento paraguayo y quizás en los países de ustedes también, van a encontrar la pobreza del lenguaje graficada en su forma más degradada y más insultante posibles. Hay que recuperar, por lo tanto, también esa forma de expresarnos en la política y en las relaciones humanas para realmente construir ciudadanos que sirvan para el sentido de la democracia. Los griegos llamaban illotas o idiotas a los que solamente les interesaba el interés particular, individual, egoísta. Y los romanos hablaron de ciudadanos, de civitas, de aquellos que realmente podían entender que su suerte, que su evolución y su consagración venían en su relación para con el otro. Eso significa que deberemos aprender mucho más a leernos, más allá de la profundización del concepto de la palabra, entendida solo en la expresión de hacer el ejercicio con un texto. Leernos también significa comprendernos, significa también tolerarnos, significa también hacernos parte del otro
sin que el pensamiento distinto sea una cuestión que nos divida y que nos lleve a una cuestión de separación y de insulto. La palabra es hoy es la gran protagonista de los tiempos que nos toca vivir. Creo que la crisis de la palabra, la capacidad expresiva limitada que tenemos, es una de las causas también del pesimismo que tenemos en torno a la democracia. Y ese pesimismo no tiene que ser parte de nuestra manera de ser. Los que hemos tenido la posibilidad de poder leer textos, de escribir libros, de vender varios libros y de estar en contacto con nuestros lectores, deberíamos al contrario ser más optimistas, más capaces de encontrar fórmulas y modos para entusiasmar a la gente, a tener una fuerza interior que realmente haga que el libro, que la palabra, permita la construcción de comunidades más sabias, más sanas, más fuertes y más comprometidas. El libro es también la historia de la propia civilización. Cuando era niño solía ir a la casa de mi abuelo en las afueras de Villarrica y recuerdo en esas noches de verano en que la oscuridad venía muy temprano a las 7 de la tarde, había una persona que vivía en casa de mi abuelo que decía: vayan a dormir porque si no les vendrá el pora. El Paraguay es un país de mitos y el único mito que no tiene forma es el pora. Es una especie de elemento espectral que domina las situaciones de miedo. Después de muchos años, quizás 10 o 15 años, retorné a la casa de mi abuelo y le pregunté a la persona que estaba allí, le dije: Ernesto, le dije en guaraní, hoy típico la pora goape, ¿existe todavía el pora en este lugar? Y él me dijo de una manera magistral, casi platónica, me dijo: no, desde que llegó el alumbrado se fueron todas. Eso me pareció una imagen maravillosa, hermosa. Eso significa que cuando viene la luz, cuando viene la claridad, cuando viene la comprensión, cuando viene el conocimiento, los mitos se disipan y ya uno no tiene que echar no tiene que echar mano al miedo, a la angustia, sino que tiene que reconciliarse con esos elementos que nos permiten crecer, entender y fundamentalmente expresarnos en los otros. Nuestra historia es finalmente la historia de los libros que leemos, de los personajes que han podido atravesarnos en diferentes momentos. Y en eso Tolstoy, que ha escrito una maravillosa novela, La Guerra y la Paz, con sus miles de personajes metidos en esa novela extraordinaria, que quizás sea la mejor novela jamás escrita, cuando un joven escritor fue junto a él y le preguntó: maestro, ¿cómo puedo ser universal? Y Tolstoy le dijo, ahí en Poliana, en las afueras de Moscú: describe tu aldea, pinta tu aldea y serás universal. Quizás ese llamado también sea a que las historias que existen en cada uno de nosotros, en nuestra cercanía, en nuestra proximidad, sean las ideas que realmente nos van a permitir entender esta crisis de identidad, de valores y de destino que tenemos y que a veces nos lleva a un pesimismo cerril del que no podemos salir y que nos angustia de manera gravosa. Hagamos, por lo tanto, la posibilidad de que los mitos se disipen con la claridad de las ideas y de las palabras y permitamos finalmente que con ellas podamos construir un espacio democrático de respeto, de tolerancia y de diversidad. Pecha y Catuya Yapó. Muchas gracias.